En las mitologías de todo el mundo, las deidades de la naturaleza suelen referirse a dioses o diosas asociados a algunos aspectos o fuerzas de la naturaleza. Este tipo de diosas suelen llamarse diosas madre o madre naturaleza. Por lo general, son deidades femeninas y están estrechamente vinculadas a diferentes fenómenos y objetos naturales, como las estaciones, los ríos, las cosechas, los animales, los bosques, las montañas y la propia tierra. El día de hoy analizaremos a algunas de las principales diosas de la naturaleza, de diferentes culturas y mitologías del mundo. Yo soy el documentalista y esto es los 10 dioses más poderosos de la naturaleza. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Abnova. Abnova, también conocida como Diane Abnovae o Dea Abnova, es una diosa celta de la naturaleza, las montañas y la caza. Su símbolo más destacado es la Selva Negra, la enorme cadena montañosa de Baden-Württemberg, Alemania. Según la mitología celta, la diosa era la personificación de la Selva Negra, y el monte Abnova, situado en la cordillera, está dedicado a ella. Además de las montañas, la diosa también estaba representada por los ríos y los bosques. En la zona de la Selva Negra, se la veneraba como una deidad importante, con varios santuarios y templos construidos en su honor en la cima de la montaña y a lo largo de las orillas del río. Pero su influencia no se limitaba a Alemania. En toda Inglaterra, muchos ríos se llamaban Avon, en señal de respeto a la diosa. Abnova era venerada como patrona y protectora de los manantiales, los ríos, los bosques y los animales salvajes, así como de los partos. Traducido de la lengua celta, su nombre significa la humedad de los ríos. Número 2. Aranjani. En el panteón hindú, Aranjani es la diosa de la naturaleza, asociada a los bosques, las selvas y los animales que viven en ellos. En sánscrito, Aranya significa bosque. Como expresión más destacada de la productividad y la fertilidad de la tierra, la diosa era considerada la madre de todos los bosques, por lo que simbolizaba la vida y la fertilidad. También se la consideraba la patrona de los bosques y los animales. A Aranjani se la suele representar como una mujer joven, llena de encanto y vitalidad. Suele llevar ropas blancas adornadas con rosas y lleva campanas atadas en sus tobilleras, que emiten sonidos cada vez que se mueve. Número 3. Arduina. Arduina es una diosa de los bosques galos asociada a la naturaleza salvaje, las montañas, los ríos, los bosques y la caza. Su nombre proviene de la palabra gala arduo, que significa altura. Era tanto la cazadora del bosque como la protectora de su flora y fauna. Arduina solía ser representada como una joven rodeada de naturaleza, montando un jabalí y con una lanza en la mano. En toda la Galia, el jabalí era una fuente de alimento vital para toda la población, representando la abundancia, así como el poder y la fuerza. Desgraciadamente, la única representación que se conserva de la diosa es una pequeña estatua de una mujer joven montando un jabalí. Como la estatua ha perdido la cabeza, algunos estudiosos creen que no es la representación de la diosa después de todo.
Arduina era ampliamente venerada en las regiones de las Ardenas, el terreno boscoso que se extiende por las partes de la actual Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El bosque de Arden, situado en Inglaterra, también se asocia a ella. Número 4. Flora. En la antigua Roma, Flora era la diosa de la naturaleza de las flores, la primavera y la fertilidad. Su símbolo sagrado era una flor de mayo. Su nombre proviene de la palabra latina flos, que significa flor. En la lengua inglesa contemporánea, Flora es el nombre común de las plantas de una región específica. Como diosa de la fertilidad, Flora era una deidad especialmente importante que se veneraba durante la primavera. También se la consideraba la patrona de la juventud. Floralia era el festival de 6 días que se celebraba en su honor. Cada año, desde finales de abril hasta principios de mayo. La fiesta representaba el ciclo de la vida, la renovación, la naturaleza y la transformación. Durante el festival, los hombres se vestían de flores y las mujeres de hombres. En los primeros 5 días se representaban diversas memeses y farsas, y había mucha desnudez. El 6º día, la gente salía a cazar liebres y cabras. Número 5. Gaia. En el antiguo panteón griego, Gea era una deidad primordial, también llamada Madre Titán o Gran Titán. Se la consideraba una personificación de la propia tierra, por lo que también se la denominaba Madre Naturaleza o Madre Tierra. Según la mitología griega, Gea, Caos y Eros fueron las primeras entidades que surgieron del huevo cósmico y los primeros seres que vivieron desde el principio de los tiempos. Según otro mito de la creación, Gea surgió después del caos y dio a luz a Urano, la personificación del cielo, al que tomó como consorte. Luego, por sí misma, dio a luz a las montañas, llamadas Ourea, y a los mares, llamados Pontus. Hay varias representaciones de Gaia o Gea en el arte antiguo. Algunas la representan como la diosa de la fertilidad y como una mujer maternal y de grandes pechos. Otras enfatizan su asociación con la naturaleza, las estaciones y la agricultura, mostrándola con ropas verdes y acompañada de vegetación y frutos. Número 6. Konohana Sakuyahime. En la mitología japonesa, Konohana Sakuyahime, también conocida como Konohana, era la diosa de las flores y de la delicada vida terrenal. Su símbolo sagrado era la flor del cerezo. La diosa era hija de Oyomatsumi u Ohoyama, el dios de la montaña, y se la consideraba la diosa de las montañas y los volcanes, así como la personificación del monte Fuji. Según la leyenda, Ohoyama tenía 2 hijas, la menor, Konohama, la princesa de las flores, y la mayor, Iwanaga, la princesa de las rocas. Oyoyama ofreció la mano de su hija mayor al dios Ninigi, pero este estaba enamorado de la hija menor y se casó con ella. Al rechazar a la princesa de la roca y tomar la mano de la princesa de las flores, la vida humana fue condenada a ser corta y fugaz, como las flores, en lugar de duradera y perdurable, como las rocas. Número 7. Náyades. En la mitología griega, las Náyades eran las dioses ninfas de las aguas dulces, como ríos, lagos, arroyos, pantanos y fuentes. Los 5 tipos de ninfas náyades eran Pegaiai, las ninfas de la primavera; Krenaiai, fuentes; Potameides, ríos y arroyos; Limnades, lagos; y Eleionomai, humedales y pantanos.
suelen ser representadas como bellas mujeres jóvenes, sentadas, de pie o tumbadas junto a una masa de agua y sosteniendo una hidria, una vasija de agua o una fronda de una planta frondosa. Se creía que estas ninfas, junto con la diosa Artemisa, eran protectoras y patronas de las jóvenes y mujeres, velando por su paso seguro desde la infancia a la edad adulta. De los 5 tipos de ninfas, las de los manantiales y fuentes eran las más distinguidas y veneradas. Algunas incluso tenían santuarios y cultos dedicados a ellas. Por ejemplo, las ninfas anígidas de Elis, de las que se creía que curaban enfermedades con sus aguas, así como las náyades del monte Helicón, de las que se pensaba que poseían inspiración profética y poética en sus manantiales. Tenían sus propios centros de culto. Número 8. Pachamama. En la mitología incaica, Pachamama era la diosa de la fertilidad, que presidía la cosecha y la siembra. También se la conocía como Madre Tierra y Madre Mundo, porque Pacha significa tierra o mundo, y Mama significa madre en lengua aymara. Según algunos mitos, estaba casada con Pachacamac, el creador del mundo, o a veces con Inti, el dios del sol y el patrón del imperio inca. Se creía que provocaba terremotos y se sacrificaban llamas para apaciguarla. Después de que los españoles ocuparan sus tierras y trajeran el cristianismo, muchos indígenas identificaron a la Virgen María con la Pachamama. En las reuniones y diferentes festividades, todavía se acostumbra a brindar en honor a la Buena Madre o Pachamama, derramando un poco de bebida o chicha en el suelo antes de empezar a beberla. Este brindis, llamado Shaya, se realiza casi a diario. El martes de Shaya es un día especial o festivo en honor a la Pachamama, en el que se tiran dulces, se entierra comida y se quema incienso. Número 9. Terra. También conocida como Terra Mater, Tellus Mater o Madre Tierra. Terra era la diosa de la naturaleza y la personificación de la tierra en la antigua mitología romana. En la antigua Roma, la diosa era comúnmente asociada con Ceres, especialmente durante los diferentes rituales en honor a la tierra, así como a la fertilidad agrícola. En enero, tanto Terra como Ceres eran honradas como madres de las semillas y las cosechas durante la fiesta de la siembra llamada Fiesta Móvil de Sementivae. En diciembre, su templo, llamado Templo de Tellus, celebraba su aniversario. En esta época había otra fiesta en su honor, llamada el Banquete de Tellus y Ceres, que celebraba la productividad de la tierra y su poder de crecimiento. Número 10. Xochiquetzal. Xochiquetzal, también llamada Ixpochtli, que significa flor y pluma, es una diosa azteca asociada a la naturaleza, la agricultura, la fertilidad, el poder sexual femenino y la belleza. En la mitología azteca se la veneraba como patrona y protectora de las madres jóvenes, del embarazo, del parto y de todos los oficios y trabajos practicados por las mujeres, incluidos el bordado y el tejido. Xochiquetzal solía ser representada como una mujer joven y seductora, ricamente vestida con flores, especialmente caléndulas, que simbolizaban la vegetación. Un séquito de mariposas y pájaros seguía siempre a la diosa. Sus seguidores llevaban máscaras de animales con motivos florales en el festival que se celebra cada 8 años en su honor. Yo soy el documentalista y esto fue los 10 dioses más poderosos de la naturaleza.